Hoy en el bar de Siro nos visita un tipo querido por muchas aficiones. Por la primera, la del Athletic Club de Bilbao, en donde se formó y es poco más que una leyenda. Pero en el Real Madrid también es un jugador tremendamente admirado por su honestidad y por su entrega. ¿Qué os voy a decir de su participación en la selección española, en donde demostró garra y también mucho compromiso? Se llama Rafael y se apellida Alcorta. Gracias por visitarnos. Bueno, don Rafael Alcorta, muchas gracias por venir a este humilde bar de Siro para charlar un poquito de fútbol y de tus recuerdos y todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acordarte de mí. Y sí, la verdad es que ya son solo recuerdos, ¿eh? Claro. Rafa, tenemos muchos. ¿Cuándo empiezas tú en esto en el fútbol? ¿Cuándo te empiezas a plantear que te puedes dedicar al fútbol profesional? Bueno, yo creo que cuando pasas esa etapa, bueno, en mis tiempos era alevín, infantil y juvenil. Claro. ¿No? El primer año ese juvenil ya con 15, 16 años, que yo pegué un pequeño atracón a los centímetros. Yo siempre era el más pequeño del equipo. Nunca he sido no soy muy grande, pero crecí lo suficiente como para verme bastante mejor. Me acuerdo más que fue en verano, llegué a la pretemporada y me miraban todos diciendo, joder, crecí 11 centímetros de golpe, 12. Y me quedé ahí, ¿eh? Y yo creo que ese primer año juvenil, que además ya iba con la selección sub-16, con España, y yo creo que ahí sí me empecé a dar cuenta que podría tener suerte, porque hay que tener suerte, y poder jugar al fútbol en primera división. ¿Y siempre de central o lo de central es cuando pegas ese estirón? Claro, cuando pegas el estirón, ¿no? Yo de pequeño era extremo derecho. Claro, por estatura además. Era muy rápido, rapidito, metía muchos goles. De hecho, el año que llego al Athletic, que es el último año de Alevín, con 12 años, que ahí coincido con Josu Urrutia, entre otros, y ese año meto un montón de goles, porque claro, era muy chiquitín y era una bala. Y luego, al pasar a infantil, ya con Chechu Rojo, que fue el entrenador con el que más años he estado, el que me dio la vida hasta el primer equipo. Todo el mundo me habla de maravillas de Chechu. Con toda la gente que ha estado con Chechu me habla maravillas. Chechu era, una locura en todo. Bueno, futbolísticamente, en aquellos tiempos se metía con nosotros en las pachangas y, como dicen los argentinos, nos orinaba, ¿eh? O sea, era una locura. Y él me puso ya un poco de interior derecho y algún día ya me empezó a meter como de medio centro, un poco de stopper, ¿no? Porque yo tampoco era tan talentoso como para ser un Zubimendi o algo así, pero sí ese jugador de estar ahí y estar siempre al quite de todo. Y luego él también, en el segundo año juvenil, me puso de central un día y me encantó. Y la verdad es que, me gustó mucho. Me alternaba a veces con el lateral, pero de central de repente encontré un ámbito para mí donde yo era muy rápido y tenía bastante intuición en los balones de los contrarios y tal, y luego era agresivo en todas mis jugadas, ¿no? Y, y ahí me quedé. Y gracias a Chechu, pues mira, luego hice mi carrera de central. Javi, el rubio, Javi siempre dice que yo hubiera sido el mejor lateral derecho del mundo si hubiera querido correr más. Digo, ya, claro, el lateral hay que correr mucho. Bueno, además, habiendo empezado de extremo y tal, pues sí que es verdad que podías haber sido un tío que te hubieras acoplado muy bien al lateral, evidentemente. Sí. Entonces, ¿llegas al primer equipo directamente del juvenil o pasas por el Bilbao Athletic? No, paso un año por el Bilbao Athletic, no acabo el año y ya empiezo a entrenar con el primer equipo. Yo creo que tenía 18 años raspados. De hecho, ese año jugamos la final de juveniles de la Copa contra el Barça, que es la única final que he jugado en mi vida y encima la perdimos. Contra Guillermo Amor. Sí, me acuerdo de aquella final. Toda esa quinta. Sí. Pero yo ya estaba en el primer equipo entrenando. Claro que yo creo que es la final que gana Luis Aragonés, yo creo. ¿No? ¿O Radomir Antic? No, te estoy hablando de juveniles, ¿eh? Ah, de juveniles, no del primer equipo. Vale. No del primer equipo, claro. No, yo digo que yo entrenaba con el primer equipo, pero jugué la final de juveniles. La final de juveniles, es verdad, vale. Era juvenil. Vale. Que era el campeonato de España. Sí, el campeonato de España. Era donde coincidíais todos los equipos. La Copa era lo que coincidían todos los... ¿Y qué estaba? ¿Howard Kendall en el primer equipo del Atlético? Estaba Howard,
jugar en el primer equipo y estaba de segundo Chechu. Ah, claro, entonces Claro. él te Entonces conocía. ahí, Vale. claro, a ver, yo ya me conocía desde 6 años antes, entonces ahí empecé yo a entrenar, que fue la 87-88, fue cuando debuté, y la 86-87 no recuerdo si subía algún entrenamiento o alguna historia. ¿Y Pero a la quién 87 sustituíais? fue. ¿A Goico, a Talín? Porque no sé si fue el Pues año que se mira, fue Talín al Esanco. sí, ¿Puede Talín ser? se había ido, Claro, Goico se acababa de ir a la Atleti Madrid, claro. estaba Rocky Liceranzu, El Rocky Licerazo. Genar Andrinúa, Pachi Salinas de centrales, aunque Pachi jugaba también en el mediocampo, y, y alguno, bueno, y Pachi Ferreira, Claro, obviamente, Pachi Ferreira. Claro, Que Pachi es después que también Pachi, estuvo en el Atlético de Madrid. claro, pero Pachi es que subió antes que yo, Claro. porque nos llevamos casi, yo creo que un año raspado y él subió antes que yo. Pachi también fue fulgurante como subió y luego cómo se fue a la Atleti Madrid. De esa quinta tuya de juveniles me hablabas de Josu Ruti, así que llegaran así Mira, al primer equipo y que. esa quinta, Siro, fue espectacular. Tengo que decirlo, a pesar de que perdimos aquella final contra el Barça, el año anterior perdimos una semifinal contra el Barça también, y estábamos Ander Garitano, Buah, Richie Mendiguren, Andoni Lacabeg, la cabe. Josu Lobato, que fue un portero que luego yo creo que no llegó al primer equipo, pero en la época de juveniles iba siempre a la sub-16, sub-17, sub-18, con todas. O sea, éramos 5 jugadores del juvenil que los 5 jugamos en primera. Claro. Y hacéis ahí una pareja, tú llegas al primer equipo con. Yo siempre me acuerdo contigo y tú y Andrinúa. Sí, Erais un bueno, poco claro. la pareja famosa. Sí, Genar era el capitán en ese momento. Cuando yo subí, bueno, estaba todavía Rocky, cuando yo subí todavía estaba Rocky Liceranzu. Y luego ya, bueno, yo también a veces me ponían, bueno, a mí me ponían de lateral derecho, de lateral izquierdo. De hecho, debuté en Valladolid de lateral izquierdo contra Onésimo, que era amigo mío de la sub-21. Imagínate Claro. el show aquel, ¿no? Y o sea, yo era un poco, la verdad es que me adaptaba bien a todos los sitios, pero en el primer equipo cuando acabé de encajar de verdad, sí, primero fue con Genan, sí, la pareja. Vale, y entonces, en el Athletic Club de Bilbao tienes a Howard Kendall. Sí. ¿Y quién tienes más después ahí en esa Jolín, trayectoria? pues mira, Howard Kendall sale del Atleti después de un año que metió al Atleti en UEFA, cuartos, y luego fuimos octavos y él se fue. Luego estuvo Iñaki Sáenz, Ah, Iñaki, claro. luego vino Javi, Ah, llegaste a tener a Javi también en club. claro, Ah, en no la sabía. 90, yo creo que en la 90-91 vino Javi, luego Heikens. no, luego volvió Chechu, Volvió Checho y después Rojo, Heinkens, ¿no? sí, y después Heinkens. Y ese año, después de Heinkens, es el año que yo me voy a Madrid. Claro, que tú, te leí unas declaraciones hace tiempo que decías, con Heinkens siempre lo he llevado mal. Digo, porque es el que me No, ha echado a 2 ver, veces del Athletic Club de Bilbao. no, a ver. Yo siempre digo que creo que Jupp nos abrió un poco la visión a un fútbol un poco más moderno. O sea, yo siempre hablo muy bien de Jupp como entrenador. Claro. O sea, pero creo que como persona a mí me dejó mucho que desear. Y no quiero entrar en más, porque han pasado muchos años y a mí ¿Pero en ya... qué sentido, Esto... Rafa? En no ir de cara. A mí, por ejemplo, Sí, hablando con Jokanovic el otro día, y antes, cuando coincidimos allí en el Depor, yo como jefe de prensa, él me habló de. No voy a decir el nombre, ¿no? Bueno, sí, lo voy a decir. O sea, por ejemplo, de Víctor Fernández me decía, es un extraordinario entrenador, es muy bueno sí. Víctor Fernández. Dice, pero tiene un problema, que no acaba de ser sincero con los jugadores. Sí. Dice, y por ahí puede tener Bueno, el problema. claro, ¿qué pasa? Que yo ese último año con Henkes, antes de irme al Madrid, claro, yo era titular indiscutible con Claro, él. me acuerdo. Pero cuando volví del Madrid 4 temporadas después, que fue cuando él ganó la 7ª con el Madrid, Correcto. él sale del Madrid y vuelve a Bilbao en la última temporada mía. Claro. Y yo es verdad, yo tengo que reconocer que yo físicamente ya no estaba bien porque yo tenía un problema de espalda por el cual luego unos años después me pusieron ahí 2 tornillos y una placa y empecé a tener lesiones musculares
que yo no había tenido, en mis primeros 10 o 12 años de carrera, no había tenido prácticamente lesiones. Y ese último año de Jupp, es verdad que yo renqueaba. O sea, yo no estaba para decirle, oye, mira, tengo que jugar yo, que soy titular, que vengo del Madrid y soy un fenómeno. No, yo ya sabía que no estaba bien. Pero yo tenía una cláusula que si jugaba 15 partidos renovaba un año más. Claro. Y él solo me dio 6 partidos, sabiendo lo que había. Lo que pasa que, bueno, ahí hubo un contubernio judeo-masónico. Yo creo que nadie quería que yo siguiera, porque yo ya era un veterano, ya tenía muchos pelos ahí abajo sí. Y ya sabía de qué iba el tema. Y yo creo que Jupp conmigo no se portó lo que yo creo que yo me merecía a nivel personal, o sea, no a nivel futbolístico, a nivel personal, porque él era un entrenador que estaba acostumbrado a poner la silla en medio del vestuario y a ser él el puto sheriff, ¿no? O sea, hablaba él y no podía hablar nadie. Si le decías algo, se le ponía la cabeza como un semáforo rojo y ya era como que te quería comer, ¿no? Entonces, él estaba acostumbrado a eso. Y yo, como ya le conocía de la etapa anterior, pues bueno, yo tenía mis reticencias con él, tuve alguna discusión con él futbolística y luego tuve una no futbolística donde yo realmente le transmití pues que había sido una decepción como persona, pero no como entrenador. Como entrenador creo que es de lo mejor que he tenido. Fíjate que eso es lo que me estás contando. Yo a veces lo he comentado. Cuando sabes, tú que has sido jugador del Real Madrid, que se habla mucho, y es verdad, porque ha habido una coincidencia de que es cierto, de que normalmente el Madrid ha ganado las Champions con entrenadores, digamos, no demasiado exigentes, ¿no? En la que los jugadores siempre se dicen, no, es que en el Madrid los que mandan son los jugadores y el entrenador así muy exigente no acaba triunfando. Digo, mira, eso es una gilipollez. Digo, y yo siempre había hablado de Jude Heynckes. Digo, es que cuando se gana la séptima, que después de 30 años, Jude Heynckes no era un entrenador que se doblegara a los jugadores, o sea, era de los que mandaba, o sea, no. No. Lo que pasa que no era lo mismo ponerte en el centro del vestuario del Atlético una silla y echar tu historia que en el Madrid. Claro. Eso era otra cosa. Pero bueno, no le quiero dar más bola tampoco. No, está claro. Creo que he sido claro, creo que ha sido uno de mis mejores entrenadores, pero como persona no me gustó. Claro. Tú te vas del Atlético y tú hubieras sido un jugador de un solo club. O sea, hubieras recibido en San Mamés pues, ese, no sé cómo se llama, trofeo, ese reconocimiento como jugador de un solo club, porque tú te vas de San Mamés y del Atlético en contra de tu voluntad, por necesidades del club. Bueno, exactamente. ¿No? Exactamente, por necesidades del club, que es lo que dijo el club. O eso, es lo que dijo el club, efectivamente. Pero realmente, a mí me vendieron, y también es algo que ha pasado muchos años, y tampoco ya merece la pena mucho el relato, porque ya cada uno interpreta lo que le da la gana. Yo sé lo que pasó, y lo que pasó es que me vendieron y me fui, ya está, no hay más. Y ahí te costó, no sé si un distanciamiento con la directiva y que ellos también además provocaron un distanciamiento con la afición, porque entiendo que hubo gente que no se creía que tú realmente te querías quedar. Bueno, pero esto ya sabes cómo funciona, sí, tenemos muchos años y ya sabemos cómo funciona el fútbol. A ver, yo lo he contado muchas veces, el fútbol es así, o sea, quiero decir, hay veces que tú eres no sé cómo decirlo, una figura que está ahí en el equipo y que alguien decide que te tienen que vender porque no sé qué pasa, y si aparece un equipo como el Madrid y le pides el dinero que le pides y el Madrid lo va a pagar, pues fenomenal. Entonces llegas tú, que estás ahí de vacaciones, y te dicen, mira, que te tienes que arreglar con el Madrid, que te hemos vendido. Y esa es la real, esa es la verdad. O sea, no hay otra verdad. Claro. O sea, no hay otra verdad. Y no hay otra... Pasa que tampoco quiero hablar es que son gente que ya algunos son mayores. Y no merece la pena que yo ya hable más de eso. No, pero sin dar nombres también sí que lo podemos hablar, es decir... No, quiero decir que todo el mundo en Bilbao sabe lo que pasó, ya está. Me vendieron, me fui y Santas Pascuas. Y luego volví, y más contento con las castañuelas. ¿Por qué no te querías marchar? ¿Que te daba miedo? Tú que siempre habías estado, eres de Bilbo, siempre habías crecido en el Athletic Club de Bilbao. ¿Por qué esa reticencia a marcharte? ¿Por qué es un disgusto para ti fichar por el Madrid? No, Siro, no era una cuestión de yo querer marcharme o no. Era una cuestión de que yo cuando pregunté al club antes del verano
qué iba a pasar, porque yo sabía que había equipos detrás de mí, me dijeron, no te preocupes de nada, vete de vacaciones, pásatelo bomba, chaval. Pero bueno, ¿pero qué? Ni te preocupes. Eso es lo que me dolió. Allá. Eso es lo que Que me no se dolió, porque contara, que te utilizaran como una mercancía, ¿no? Al bueno, no final. estaba, hombre, sí, pero Claro. vamos, sin ninguna duda. Pero Claro. que no pasa nada, que yo lo entiendo. O sea, entiendo que el fútbol a veces pasan estas cosas. Lo que no entiendo es cuando alguien que hizo lo que hizo, o esa, aquella directiva, no sé quién sería la voz cantante, dice, bueno, claro, es que, bueno, él se podía haber quedado. Yo, Nos ha claro, jodido, claro. claro, hombre, claro, después de decirme, oye, que ya te hemos vendido, ya sabemos lo que vamos a cobrar por ti y tal, no, si queréis, hago la de, aquí soy el héroe, no, pues me quedo por mis cojones. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues arreglarme. Y además, es verdad que era el Madrid. Ya, claro. Y yo igual a algún otro sitio, pues igual me hubiera puesto cabezón. Pero siendo el Madrid tengo que reconocer que no, porque fue un paso muy, muy gigante en mi carrera deportiva, claro. Ahora hablamos de ese Madrid que tú te encuentras, pero ¿cómo era aquel Athletic Club de Bilbao? No sé si tenía demasiada presión por el recuerdo de las 2 ligas seguidas, de la Copa, de la etapa de Javier Clemente, o era como el Athletic Club de Bilbao que tú después has ido también conociendo. No. No hay Yo presión creo ahí, que, en ese yo creo sentido. que, a ver, yo creo que presión por hacer lo que hizo Javi era imposible de tener, Claro. porque todos sabíamos que además después de la ley Bosman, ganar una liga, o sea, no sé, era imposible, o sea, era imposible. Viniendo un montón de extranjeros a todos los equipos, era imposible que nosotros ganáramos una liga. A mí lo que me dio pena es no haber ganado una copa, Claro. que creo que tampoco anduvimos muy bien porque nos eliminaban, a veces hacíamos cosas increíbles, pero creo que una copa podíamos haber ganado como las han ganado los de ahora, ¿no? Gracias a Dios, por cierto. Pero nosotros no teníamos presión, es que hacer lo que hizo Javi y el equipo que tenía Javi es que no se va a volver a ver. O sea, no va a haber un equipo como el de Javi, ni va a haber un entrenador con el carisma y la fuerza de Javi. Entonces, eso ya lo vamos a retirar. Lo que hay que pensar es lo que tenemos ahora. Un entrenador enorme, un equipo enorme, hemos ganado una Copa, Siro, y eso para nosotros es como ganar la Champions. Lo sé. O sea, pero no hemos tenido presión nunca. Mira, la única presión que yo he notado de verdad fue un año que libramos el descenso a falta de 3 o 4 jornadas, creo recordar. Yo creo que fue, no me acuerdo el año que fue, pero fue un año de estos que estás ahí entre el 12 y el 15 y estás ahí para arriba y para abajo, y ahí sí que notas la presión. Porque claro, es un club que nunca baja a segunda división. Claro, es claro. Ahí sí, Aquí claro. es la leche. Me acuerdo, Lías de eso una, me acuerdo. Claro. lías una de la leche, Claro. ¿no? Pero no, el resto, nosotros sabemos lo que somos, Siro, sabemos lo que significa este equipo, sabemos la afición que tenemos, lo que nos ayuda toda la ciudad entera, toda la gente que viene a San Mamés a ver al Atleti. Y ahora mismo estamos en un buen momento, llevamos muchos años en primera división, seguimos con nuestra filosofía, que parece que todavía hay gente que igual no le hace gracia, pero seguimos, creo que somos valientes, el Atleti siempre ha sido valiente. Y seguimos con los chavales nuestros. ¿Crees que a Javi Clemente se le ha hecho justicia? En Bilbao igual sí, que no lo sé, en Bilbao no lo sé. Sí. Pero Sí. yo creo que en el fútbol español no. Igual por su carácter, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que en Bilbao sin ninguna duda. Sí, sin ¿no? ninguna Se duda. le sigue Javi queriendo, se le tiene rival. ahí como ídolo. Yo creo que Javi no tiene rival y además creo que cuando le sacan del equipo, yo creo que está todo Bilbao en contra de que le saquen a Javi Clemente del Atleti. De hecho, seguía teniendo un gran equipo y se fue él y luego el equipo ya empezó a bajar, ¿no? Y ¿qué más preguntado? No, un poco si a lo mejor por su carácter no tiene. En Bilbao no, sí, no. pero igual en el fútbol español no tiene el reconocimiento de lo gran entrenador que es. En el fútbol español creo que tiene un gran reconocimiento, creo que hizo un gran trabajo, siempre digo, al estilo nuestro, que era el estilo de aquella época, Claro. no nos olvidemos. Porque muchas veces, vosotros no jugabais a nada, pues jugábamos a lo que se jugaba, Claro. que era mucho duelo, mucho balón largo, mucha fuerza, mucho de todo, pero así jugaba Alemania, jugaba Francia. Muy jugaba fútbol Italia. inglés, además.
muy inglés, Claro. quizás los holandeses eran los únicos Sí. que seguían un poco ya la estela de Cruyff. El resto jugábamos casi todos, hasta la Brasil que ganó en el 94, Correcto. hasta Con esa 3 medios Brasil, centros, Rafa. claro, 3 mediocentros Sí, de correcto. hormigón, ¿no? Yo creo que Javi sí que hubo un momento que despertó algo en la gente en España y luego por problemas que yo creo que realmente eran ajenos a lo deportivo, hubo gente que se propuso que el relato ese de que Clemente era un defensivo y era un aburrido y tal, pues lo intentó calar y lo caló y mucha gente lo tiene calado. Pero era más por un tema entre fuerzas que ya sabemos todos de la radio, que lo que yo creo que la gente que sabía de fútbol sabía que Javi había levantado una selección muy buena. Sí, sí. Bueno, una selección que después hablamos, yo creo que es una selección que podía haber llegado muy lejos y que mereció, tanto en Eurocopa aquella de Inglaterra, por ejemplo, que se jugó como Los Ángeles, Sí, como después en el Mundial del 94, sí, yo creo que es una selección que se sí, quedó a medio camino. Pero que te lo sí. digo lo mismo que la de Camacho, la del Corea. Igual, 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 una igual. selección que podíamos haber sido campeones del mundo bastante antes del Sí, 2010. ¿Cómo era el Madrid que te encontraste? ¿Era la Quinta del Buitre? No sé si llegas a coincidir sí. con Leo Benhacker. No. No, no, con Leo no. ¿Quién Yo estaba? cuando llegué ¿Toshak estaba o quién? Benito. De entre... Benito, Floro. Ah, Benito Floro estaba, claro, cuando tú llegas. Benito, ellos venían, sí, claro, el año 93-94 estaba Benito Floro y yo cuando llegué estaba la Quinta del Buitre, Ah, bueno, menos Miguel Pardeza, sí, obviamente, Miguel. y sí, con los otros cuatro coincidí. Claro, tú ya coincidías en selecciones, habías coincidido en Sí, yo les selecciones. conocía. A ver, yo tuve mucha suerte, yo tuve mucha suerte porque primero les conocía a los cuatro Sí, de esa quinta, más Chendo, que le podíamos haber metido en esa quinta perfectamente, claro, porque Chendo claro. era un jugadorazo, un Jugadorazo. jugadorazo. Entonces yo tenía amistad con ellos, porque además es que me llevaba bien con ellos. Y de las categorías inferiores también Ah, tenía amigos en el Madrid. Y luego tuve la gran suerte que cuando yo fui a Madrid, Pachi Ferreira estaba en el Atleti Madrid claro. y Andoni Ayarza en el Rayo Vallecano. Entonces vivíamos los tres juntos, Ah, muy bien. que éramos ya íntimos Qué amigos. Ya, peligro. pues, sí, sí, no, eso ya es otra, ahí necesitamos otro programa. Entonces, claro, para mí fue bastante tranquila la entrada porque tuve una acogida primero en casa que tenía a mis amigos conmigo y luego en el club que tenía amigos conmigo, ¿no? Entonces, la adaptación fue muy rápida y muy buena. Oye, y Mitchell y Manolo Sanchís y todo esto, ¿no te decían, oye, intercede, habla con Javier, Joder, que es amigo tuyo, que nos tiene puteados, ¿no? No, no. Mira, yo... no, 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 no. Algún vacile te Él, harían. a ver, yo creo que él tenía un fútbol que, bueno, que había jugadores que eran muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero que no encajaban con su fútbol. Él me lo decía, él, Entonces, ¿sabes? Me decía, me arrepiento, Siro, dice, en una entrevista, la misma que te estoy haciendo a ti, con hace un Manolo, mes, ¿no? Con con Manolo Manolo. Sanchís me dijo, Siro, Sí, mira, te tengo que reconocer que sí, con el sí. que me equivoqué, dice, porque Emilio, yo se lo dije a él, a mí me encantaba Emilio, digo, pero en mi fútbol no entraba. Dice, pero me equivoqué con Manolo Sanchís. Manolo, Manolo le gustaba, hombre. Yo sé además que le gustaba. Es que, a ver, Manolo era muy difícil que no te gustara. Pero ¿y por qué no lo llevaba? Bueno, pues porque seguramente él ya tenía esa base Ya. con nosotros, que algunos éramos más jóvenes también. Él estaba ya el Pitu Abelardo. Él quería que Fernando Hierro alguna vez jugara atrás, en vez de al medio campo. No sé, no sé. Pero él nunca ha tenido nada contra los jugadores del Madrid. O sea, quiero decir que hay veces que también se intentó inculcar eso y no es verdad. O sea, yo creo que no es verdad. Él tenía una idea futbolística donde, oye, él decidía quién iba y quién no iba. Y punto pelota. Bueno, te digo más. O sea, yo es que creo que Javier Clemente, además de ser del Athletic Club de Bilbao, porque de nacimiento, pero yo siempre recuerdo que Bilbo era una ciudad que era del Athletic Club de Bilbao, por supuesto, pero después le tenía mucha admiración al Madrid. O sea, Mucha, esa leyenda mucha. que se ha ido generando en los Ah, últimos años de que el antimadridismo en Bilbo claro, se ha admirado mucho al Madrid. Yo, claro. yo he visto partidos de ovación de gala al saltar al campo. O sea, y Clemente, Yo yo estoy también. convencido
lo hemos hablado muchas veces que antimadridista nunca lo ha sido. O sea, No, 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 porque no. si no, Yo no creo hubiera llevado a que ti tampoco, o sea, porque estabas no, en el no, no. Madrid. No, 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 no. Aquí yo creo que, a ver, esto es como todo. Claro que los hay, habrá de todo, No, pero no me parece que sea una ciudad antimadridista, al revés, claro. al revés. Sí, sí. Oye, te preguntaba cómo era ese Madrid. Tú estás en el Madrid con Jorge Valdano, que llega Sí, Raúl. sí. Ya se veía que era un jeta, que iba a romper Bueno, con los él, moldes. él de por sí tenía una personalidad tremenda y Jorge le ayudó a acrecentarla, ¿no? Creo que Jorge fue muy hábil con él. Enseguida le acogió como si fuera su hijo y le enseñó muchas cosas. Y creo que Raúl fue haciéndose una armadura gracias a las charlas que tenía con Jorge. Yo creo que Jorge tenía claro que era un jugador que podía marcar una época y así lo hizo. Claro. Y la verdad es que acertó de pleno, Siro. Porque antes de debutar en Zaragoza, ¿había entrenado mucho con vosotros o no? Sí, algún día había subido, Pero sí. pocos, ¿no? O sea, que tú tampoco tenías Sí. muchas referencias con él. Que te No, lo no, hubiera no, liado, que digas, joder, este no, chaval me la ha liado, este. no, ¿sabes lo que pasa? Que sí es verdad que nos venían, o sea, nos daban noticias de él y cuando subía al primer equipo, cuando era tan delgadito, claro, no tenía el cuerpo que tiene ahora. Claro. Era más bajito y muy delgadito, ¿no? Con esas piernas ahí arqueadas. Sí. Y claro, tampoco, o sea, no es el típico jugador que el primer día dices, ¡buah, este vaya jugadorazo! No, pero tenía una cosa ya desde el primer día que le dimos a entrenar que tenía gasolina. O sea, porque hay otros que suben al primer equipo y quieren hacer 4 pinceladitas para que el entrenador diga, uy, qué bueno son. No, no. Este tenía gasolina, Siro. O sea, este te perseguía por el campo hasta que le dabas el balón. Toma el balón, chaval, venga, déjame en paz, toma el balón. Porque la mentalidad esa es la que luego fue forjando Jorge con él y la que hicieron de él, pues un mito, sin más. ¿Cómo era Emilio Butragueño? ¿Cómo era esa quinta del buitre? Pero bueno, Emilio, a mí me parece. ¿Te la liaba mucho en los entrenos o no? No, no, mira, yo creo que es uno de los mayores talentos en el campo que yo he visto, sin ninguna duda, dentro del área, con mi amigo Romario, no he visto a ningún jugador que haga cosas como las que hacía Emilio. Y luego como persona, le voy a poner en el top 3 de jugadores inteligentes. O sea, de personas inteligentes que luego siguen siendo inteligentes en el campo, porque hay Claro. algunos que son inteligentes y luego en el campo se Son muy olvidan. borricos. Emilio ha ido de la mano de su cabeza desde que yo le conozco. Y por eso está donde está ahora. Y por eso tiene el trabajo que tiene, por eso tiene el respeto que tiene de todo el mundo, porque es un tío inteligente, educado, cauto, un tío listo. Siempre ha sido un tío muy listo, Emilio. Fíjate, el primer año fue compañero mío de habitación, ¿eh? Ah, y con Emilio. Claro, te lo hizo Yo, facilísimo, ¿no? a ver, yo me he reído con él. Porque ¿No era esos muy aires, maniático? esos aires que tiene de serio, Ya, ya te digo yo que no. claro. Yo me he reído mucho con él. Era singular. Era singular. ¿El singular qué es? Sí, sí, pues eso. Que Tenía de sus repente, manías, ¿no? sí, sí, tenía sus historias. Ya empezaba con una alimentación que nosotros no entendíamos mucho. Y él ya empezaba con unas cápsulas de no sé qué, de hígado de no sé qué y tal. Y sí, tenía esas cosas. Luego yo creo que empezó a hacer yoga cuando el yoga decíamos, pero ¿qué hostias es esto del yoga? Y él ya tenía unos conceptos, ¿no? Los estiramientos, estiraba mucho. Pero claro, para mí fue, aparte de lo que ya te he dicho antes, de mi entrada al Madrid, claro, tenerle de compañero a Emilio Butragueño en la habitación, era estar con el sheriff. Claro. O sea, yo estaba al lado del sheriff, del sheriff, porque al final yo creo que sobre todo él y Manolo eran, yo creo que los que tenían la voz cantante de ese vestuario. Rafa, ¿y cómo asume Emilio la llegada? Porque eso es también una lección de cómo es como jugador y como ¿Sí? persona, ¿no? ¿Cómo asume la llegada de Raúl y que él deje de tener ese protagonismo? Con humildad. O sea, un ejemplo, ¿no? Con humildad, claro. Es que al final no queda otra que ser humilde en la vida, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a pasar. Y creo que él lo hizo con humildad. Y
Y yo creo que Raúl también le estará muy agradecido porque Emilio también trató de aconsejarle, de hablar con él y seguro que le hizo caso en muchas cosas, seguro. Pero yo creo que lo admitió como hay que admitirlo, pues cuando ya te vas haciendo mayor y ves que hay jugadores que tienen ya más fuerza, más ímpetu, más de todo, y te tienes que dar cuenta que a ti se te va pasando, ya está, no pasa nada. Rafa, uno de tus mejores amigos que yo recuerdo en el Real Madrid, yo creo que fue Mitchell, ¿no? Sí, Y después habéis coincidido como, me parece que tú has estado con él de segundo, puede ser que estuvierais en sí, Grecia y por sí. ahí, ¿no? Estuve de Eh, segundo en Olympiacos y en el Marsella. claro, ¿no te da la sensación, yo la tengo, que Mitchell no ha tenido la suerte que se merece el nivel futbolístico que él tiene, los conocimientos como entrenador que él tiene? O sea, yo siempre digo lo mismo, a veces el triunfar tanto como jugador como entrenador es cuestión de suerte. Bueno, pues que Sí. aquel presidente apueste por ti, que aquel resultado, que la moneda caiga de cara en vez de que caiga cruz. O sea, yo siempre he tenido la sensación de que Mitchell hubiera podido ser el Guardiola del Real Madrid. Bueno, yo creo que él es un muy buen entrenador, muy buen entrenador. Yo aprendí muchas cosas con él. La verdad es que yo nunca hubiera pensado que iba a ir a entrenar yo a nadie, porque yo nunca he tenido alma de entrenador, pero con él aprendí muchas cosas, la verdad. Y aprendí también a ver cómo se gestiona un vestuario cuando estás en la otra parte, ¿no? Yo creo que él no ha tenido suerte en ciertos momentos importantes, donde incluso podía haber metido la cabeza en el Madrid, Claro. pero a mí siempre me ha parecido que ha habido algo extradeportivo que es lo que le ha denegado esa Es oportunidad. lo que te iba a decir. El carácter le puede haber perjudicado. No es un tío Sin que duda. agache la cabeza o que sea un pelota. O sea, es un No, tipo que si sin duda, piensa sin algo lo duda. dice. Sí, sin duda. Yo creo que va un poco más por ahí. Yo Claro. creo que va un poco más por ahí. Porque en lo futbolístico, la verdad es que él siempre ha sido también como digo yo, de los entrenadores estos buenos, un flipado de fútbol, ¿no? Están todo el día pensando en el fútbol, en todas las historias. Los entrenamientos los organizan muy bien. La verdad es que son entrenamientos que están muy bien diseñados y a mí siempre me ha parecido que va más con su personalidad que con su sapiencia como entrenador. Claro. Hablabas tú antes de gente inteligente que de Emilio Butragueño. Tú coincides también con Michael Laudrup. Bueno, sí, Buah, bueno, ese Michael que. era, Ese. bueno, mira, el primer día que le vimos entrenar, dijimos, ¿qué es esto? ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde vamos con el tanque este? Porque, porque además de lo grande que es, porque no parece, Ah. pero es grandote, en los entrenamientos, o sea, corría y decía, yo pensaba que este era el típico que le dabas el balón, te hacía 3 jugaditas y bueno, joder tú, tenía un físico, entrenaba bien, entrenaba fuerte, tío divertidísimo, divertidísimo, o sea, súper acoplaba todo. Bueno, sabía jugar a todos los juegos de cartas del mundo, le da igual en España, en Dinamarca, en Inglaterra que en Estados Unidos. Todo, se las sabía todas. Nada, un fenómeno. Yo técnicamente, creo que él es lo mejor que he visto. Tengo que decir con Guti muy de cerca, pero técnicamente yo creo que es el mejor jugador con el que yo juego. Cuando tú llegues, lo mismo se puede aplicar para Raúl, a aplicarlo ahora que lo has nombrado a Guti, ¿no? O sea, cuando Sí, llegan esos jugadores, aunque sean muy jovencitos y tal, ya sí. les ves, ¿no? Que son algo especial, ¿no? Mira, Raúl por su personalidad arrolladora desde el minuto uno, Guti por el talento técnico y Álvaro, Ah, que bueno, eso. Álvaro era una máquina. Álvaro, o sea, yo no había visto un jugador llevar el balón tan cerca del pie e ir tan rápido. Álvaro era una locura, ¿eh? O sea, Álvaro tuvo una mala suerte Buah. tremenda porque o sea, subieron los tres, bueno, subió Sandro, que Sandro. Sandro era, bueno, otro que para quitarle el balón, anda, que no le hemos dado patadas al pobre en los Víctor Sánchez entrenamientos. del Amo, yo también. Llega más Víctor o menos Sánchez, también por ahí. Víctor también, Sánchez del Claro, Amo, claro. jugadorazo también, porque, bueno, de hecho con Capelo Víctor es titular el Titular, año sí, que campeón de Capelo. Europa. Sí, sí. No, Víctor era un interior derecha finísimo, finísimo y además también muy, muy currante. No, había una cuadrilla de chavales que jugaban, bueno, luego estaba
Bueno, aparte, Fernando Sanz subió ese último año mío y estaba. Jolín, no me acuerdo ahora que Sandro. estaba Bu- Sandrito Bueno, y. rompe una. Yo creo que no se le ha hecho justicia a esa quinta. O sea, Bueno, porque bueno, cuando hablas de las apuestas por la cantera, del Madrid, de todo esto, todo el mundo se queda en la quinta del buitre y tal, no sé qué. no, Y luego, esa, tío, y esa gente que fueron campeones de Europa, o sea, tremendo. se habla poco de la quinta de Raúl, o llámale como quieras, o de la quinta de Guti. Era una quinta, vamos. O sea, Llega a si Casillas, yo pones creo que llega a Casillas también, o más o menos por ese, después, un poquito después, pero que ya también pues, juega con ellos y es después campeón de de irme yo. Europa. Claro. Sí, sí, sí. Por- Ah, García Calvo, estaba García acordando. Calvo, sí, que Bueno, después. José, que luego Claro. fue al Atlético de Madrid Sí, y Atlético de Madrid. también. Claro. Bueno, José García Calvo era otro animal. O sea, yo me acuerdo de un partido en casa contra el Atlético de Madrid, allí en casa del Atlético de Madrid, que no sé por qué jugamos con tres centrales y yo jugué como por el medio, o sea, de libre y marcando Fernando Sanz y Jolín, que se me va otra vez, y José. Y José. Bueno, te digo una cosa, ha sido el partido que mejor he vivido de mi vida, porque eran dos artistas tremendos. Sí, sí, aquella hubo 6, 7 jugadores que luego hicieron unas carreras tremendas, muy Sí, sí, buenas. es verdad, es verdad. Muy buenas. Tú con Schuster no llegaste a coincidir, ya se había ido al Atleti. ¿Con? Con Bernardo, con Schuster. No, no, con Bernardo no. Con Michael sí, con Bernardo, con Bernardo. Vale. Luego ya vino Pella, Sí, Zucker, vino Zucker. Roberto. Y que el que sí tuviste de entrenador es a John Benjamin Toshak. No, 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 ¿No no. llegaste? No, no, yo ¿Quién tuve a sustituye a Benito, Valdano? Arsenio. Arsenio. ¿Y Arsenio. no viene Toshak después de Arsenio? No, después de Arsenio viene Capello. Ah, vale, En la porque es que John estuvo en dos etapas. sí, claro. En la primera, cuando deja la Real Sociedad de San Sebastián, Mm. y después está en una segunda etapa. Después del Sí, Deportivo, pero todo esto vuelve fue. otra vez. Yo creo que después de que Fabio se fue, el año que me fui yo, el 96, 97 creo que fue, 97, 98, y luego ya entró Vicente del Bosque. Sí, Luego después yo ya creo entra que Vicente, sí, pues sí, eso este sí. O no, Jude no. Heynckes, bueno, está Heynckes también por medio. Sí, Y sí, también sí, está sí. ahí Heynckes. Ganáis 2 ligas, ¿no? Tú ganas 2 ligas con el Madrid. Ganamos dos Con ligas y una Valdano. super. ¿Cómo era Dos Jorge de ligas. entrenador? Jorge, pues también algo diferente al resto. Diferente. ¿En qué era Total, diferente, Rafa? en todo, en la metodología, sobre todo de los entrenamientos. Creo que también lo mismo que te he dicho antes de Heikes se le podía aplicar a Jorge. O sea, Jorge de repente empezamos a entrenar por líneas, de repente una tarde entrenaban unos y otros otro, y otro día otro. O sea, empezó a hacer entrenamientos que eran mucho más divertidos, más con balón también, y sobre todo la defensa. Fíjate que Jorge era ofensivo, pero a los defensas, cómo nos hacía salir cuando el balón iba hacia atrás, y metíamos horas con él y con Ángel Capa y con el negro Félix. Y a mí me encantó. Lo que pasa que, claro, me fumó ese año. Ese año yo estuve en el banquillo. Y siempre le digo, no sé cómo te puedo querer tanto y me dejaste un año en el banquillo, la hostia. Bueno, Sí, sí, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo sabía que él a Fernando Hierro le iba a bajar al medio campo, o sea, de central. al centro de la defensa. Entonces, solo habían puesto o Manolo o yo. Claro. Y entonces, bueno, pues en la pretemporada fuimos Manolo y yo casi a la par y en el partido de inauguración de ese año, que era contra el Palmeiras, yo jugué con Fernando. Yo creo que Manolo llegó a jugar en medio campo con Fernando Redondo, si no me equivoco, porque a Manolo también le gustaba más, yo creo que ponerle delante, y me lesioné, me pegó un tirón en el aductor que me dejó 3 meses frito. Y en esos 3 meses pues se afianzó Fernando con Manolo y ahí no había Dios que entrara. Más Y la hablado verdad es ahora que, de Fernando Redondo, claro. Es que hablas de claro, Laudo, pero claro, si es que ese equipo lo normal es que fuera como fue después campeón de la Champions. O sea, es que era un claro, equipo. luego vino Panucci, o Claro. sea, era Pero Roberto Carlos, Fernando debe ser de los mejores centrocampistas que has jugado tú en tu vida, sin ¿no? duda. Bueno, de los mejores o el mejor. O Claro. sea, Fernando era
el 6 ese 6 que luego muchos años después apareció Busquets, Sí. ahora Rodrigo. Fernando era eso. Fernando se plantaba y te decía, dame el balón. Y le decías, joder, te están presionando. Y dice, no te preocupes, tú dame el balón. Y ya está. Y se la dabas, él hacía así, ponía el brazo y como era tan grande, Claro. no le quitaba el balón nadie. Era imposible. Y además a él le gustaba jugar solo ahí. O sea, yo es el primer medio centro que conocí. Que digo, pero ¿cómo puede llevar este tío el equipo como lo lleva? Nada, era una locura. Oye, ¿cuántas veces te han recordado la jugada famosa? Claro, no podíamos hablar hoy sin. Muchas. Claro, la de Romario Muchas. con Rafa, que también tiene cojones que la gente que pases a la historia por la jugadita de Romario, Sí. con lo que tú has hecho en el fútbol. ¿Sabes quién tuvo la culpa de todo? El que le puso el nombre, la madre que lo parió. El que puso el nombre de la cola de vaca, ese me mató. ¿Quién? ¿Santi Segurola o...? No sé, no sé quién fue. Bueno, quién fue. Sí, algo... Pero digo, el que le puso el nombre, ese sí que acertó el cabrón de él. Bueno, pero mira, es parte, a ver, yo siempre he dicho que es algo que nunca me ha molestado. O sea, entiendo que en el fútbol a veces se gana y se pierde, y te puedo asegurar que yo he ganado mucho más lo que he perdido en duelos, muchísimo más. Claro. Pero incluso a Romario, seguramente, ¿no? No, pero aquella la perdí, pero no me dio pena, o sea, no me dio rabia por mí, sino porque era el 1-0 cuando no habían chutado gol. Y luego nos metieron 5. Y siempre me he sentido muy culpable de ese primer gol, pero no por la maniobra ni que a mí me rompiera la cintura, todas estas cosas. Nunca he pensado que yo tenía que estar delante como diciendo, joder, Rafa, que no sé qué. Pensé que nos ganaron 5-0. Y ese fue el primer gol y creo que era el primer balón que tocaba él. Y yo, pues no, me despisté no creí que nadie me podría hacer eso hasta que llegó él y me dijo, vea, chaval, tranquilo que yo sí. Y eso me hizo mejorar y me hizo pensar mucho. Porque yo esa jugada, bueno, la he visto muchas veces, obviamente, ¿no? Pero más que para mal, me hizo pensar para bien, ¿no? Para decir, ostras, es que esto no te puede volver a pasar, ¿no? Siempre te pasa. Pero ¿hasta dónde es error tuyo o acierto de un superclase como era ese tío? Claro, no sé si eso también, porque dices, joder, ¿cómo le defiendo eso? Lo que me ha hecho. O sea, es que... Tiro al 50%. Total. Yo si hubiera estado normal y pero hubiera normal estado que es aguantarle un poco. Aguantarle. A ver, está mucho más pegado a él. Mucho más pegado a él. Porque al estar un poco desplazado de él amaga como que va a chutar al palo largo y yo ya me desequilibro un poco. Entonces él es cuando hace la famosa cola de vaca y yo ya tengo el cuerpo así y ya no llego ni a hacerle falta. Entonces, la clave, que esto lo he hablado yo mucho con los jugadores cuando yo he hablado, sobre todo aquí en el Atleti, ¿no? Cuando he estado trabajando aquí en Lezama, siempre les decía, no hay que menospreciar nunca a nadie, ¿eh? Y claro, yo sabía que yo era muy rápido y decía, va, pero este es imposible que se me vaya. Entonces, cuando se te va, es cuando la cabeza empieza a pensar y dices, a ver, algo he hecho mal. Él es muy bueno, pero yo he hecho algo mal. Porque si no hubiera hecho algo mal, aunque sea, lo hubiera enganchado, lo hubiera agarrado, hubiera sido una falta. ¿No? ¿Entiendes? Pero cuando te rebasan de esa manera porque tú ya has perdido en el primer segundo la jugada porque te has desequilibrado, eso es lo que hay que pensar y estudiar. Y eso es lo que hay que contar a los chicos, ¿no? Y hay que decir, cuando estéis alejados, es mejor que os perfiléis, sobre todo para el lado que creéis que él va a salir, para que tengáis ventaja. Bueno, todas estas cosas que las decimos ya en plan abuelos tacañones, pero es una jugada que a mí es que me encanta verla. Además, es más, siempre he dicho, algún día me gustaría encontrar a Romario y decirle, joder, llevo toda la vida aguantándote, tío. Toda la vida. ¿No os habéis vuelto a ver desde esa? No nos hemos vuelto a ver y me encantaría verle, porque la verdad es que alguna vez ya le dije a algún periodista, digo, nunca habéis pensado en juntarnos a los dos. Claro, porque esa jugada... Esa es una de las jugadas de la historia de la Liga Española. Claro, obviamente, sin duda. Sin dudas. Es un golazo y además es en un Barça-Madrid contra eso, con un tipo de nivel, o sea, internacional, como eras tú, con 3 mundiales, tal, o sea, no era un partido contra el Betis contra el Barça, no, joder. La faena fue que luego Paco no la sacó, joder. Claro.
sácala, coño. Y me evitas 25 años de tortura. De amargor, de amargura. El que te lo ha recordado alguna vez ha sido Risto, ¿no? No sé, para picarte alguna vez, ¿no? ¿Pero quién? ¿Stoikov? Sí, sí. No, Pero fue en no, el Risto, 98 por ahí, ¿no? No no, fue. no, dijo algo antes del Bulgaria-España. Sí, sí. Que Dijo, no sí, tenías cintura o que. sí, algo Y que dijo, pero España no bueno, tenía ninguna posibilidad y tal, no sé qué. sí, pero Sí, bueno, luego les metimos 6. sí, sí, es verdad. Es verdad, ya no teníamos posibilidad, pero ellos tampoco, ¿eh? Sí, sí. Pero mira, este es un cachondo, porque yo estando trabajando en el Athletic, un día me llaman del club, me dice, oye, que está Stoikov aquí preguntando por ti. Yo no me lo puedo creer. Digo, este tío, y estuve con él, un fenómeno, claro, es un crack el tío. Claro, en aquellos tiempos, lo que pasa que en aquellos tiempos era de los tíos más cabritos en el campo, Sí, ¿eh? sí, sí, Y sí, era de los que le dabas y te la devolvía. sí. No te creas sí, sí, un fenómeno, otro fenómeno, Mira, otro ves, tengo fenómeno. aquí en el as, me lo ha sacado ahora hace Stoikov, yo creo que fue en vísperas de ese enfrentamiento, dice, ¿a quién le ha ganado al Corta? Y después dice, Ah, se sí. quedó sin cintura desde que Ah, Romario se la rompió. Dice Stoikov y España en el Mundial 98. pues sí, pues seguramente, hombre, le pegaba eso también, ¿eh? Sí, pues un poco para sacarte del partido, a lo mejor, o Sí, para pero picarte y tal. en el partido no me iba a sacar por eso, evidentemente, y estábamos los dos fuera del Mundial, o sea que tampoco tenía mucha historia. Oye, hablemos un poquito de la selección. ¿Qué le faltó a esa selección? Estuviste en 3 mundiales, estuviste en 2 o 3 Eurocopas también. ¿Qué le Sí, faltó para alcanzar los éxitos, por ejemplo, que estamos disfrutando ahora? bueno, pues seguramente nos faltó algo de suerte, que ya sé que parece como muy... todos necesitan suerte, sí, pero nosotros creo que nos faltó algo de suerte en el del 94. Sí, sí, Y te digo una cosa, en el 90 teníamos un equipazo fuera de lo normal y tampoco tuvimos suerte con aquel Yugoslavia que nos ganó. Yugoslavia-España. Esto es. Porque luego en Francia no estuvimos bien. O sea, en No, Francia no estuvimos bien. El equipo cambió un poco, eh, ya era otro tipo de jugadores, no era el mismo tipo de jugadores que estábamos en Estados Unidos. Y en Francia no estuvimos bien, pero en Estados Unidos no, a ver, es una chorrada decir que lo hubiéramos ganado, no, pero creo que nos podíamos haber metido en la final. Porque creo que si hubiéramos ganado el partido de Italia, creo que jugábamos luego contra Bulgaria. No sé Bulgaria, si era... que fue bronce, además, fue terceros en el mundo. Sí, Exactamente. No digo que también que lo hubiéramos ganado a Bulgaria, pero seguramente algo hubiera pasado. Pero, pero fue una época, pues igual, el día de Inglaterra, pues perdimos a penaltis. ¿Qué tenían los? Pues hombre, pues los que ganaron en el 2010, yo creo que eran mejores que nosotros, futbolísticamente hablando, y jugaban a otro fútbol cuando en el mundo, pues también todavía no había tantos equipos como en el toque que tenía España, ¿no? Incluso la de ahora es una selección impresionante, la de Luis de la Fuente. Nosotros éramos un equipo de aquella época, muy físico, con jugadores con mucho talento, solo que creo que ahora hay más jugadores con mucho talento para jugar al fútbol que se juega hoy. En aquellos tiempos, si hubiéramos jugado con los 5 o 6 que ahora juegan con tanto talento, pues seguramente no hubiéramos rascado bola, porque había que tener otro tipo de jugadores en el campo. claro. Son todo épocas diferentes, sí, al final a mí me da rabia, bueno, de hecho no me meto en ninguna discusión de nada, cuando dicen, vosotros jugáis al pelotazo. Claro, es que jugamos al pelotazo, que siempre es como esa chinita que te tiran. No es que, bueno, pelotazo es una cosa y meter balones largos es otra, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y para eso hay que tener mucha calidad técnica. Para meter balones largos desde la defensa a un delantero al espacio, tienes que saber chutar. O sea, no es un melonazo tal. Y entonces esas son las diferencias del fútbol aquel al fútbol que luego nos llevó al Campeonato del Mundo o al que hemos vivido por decirlo de alguna manera, desde el 2010 hasta ahora, España ya juega otra cosa. Claro. Igual que recuerdas, si se te recuerda la jugada con Romario, lo que supongo que tampoco se te ha ido a la cabeza nunca es el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique, ¿no? Porque Bueno, ese era. bueno, pues esta es una de las cosas Claro. de la que estábamos hablando. Lo normal hubiera sido que lo hubiera expulsado, que hubiera sido penalti. Ahora, luego no sé qué hubiera pasado. No sé, igual hubiéramos fallado el penalti y nos hubieran eliminado. Vale.
Pero esa jugada fue determinante para una España que fue mejor que Italia y que al final, fíjate, por intentar ganar el partido, en vez de meternos atrás, con eso que decía todo el mundo que estábamos todo el día defendiendo, pues por descuidar un poco la parte de atrás, es por la que nos metieron aquel contraataque que no venía o sea, ya no nos habían hecho ni daño en un montón de minutos. Y pasó lo que pasó, y yo creo que, de verdad, creo que ahí sí nos faltó algo, nos faltó un poquito. Te voy a dar un poco una relación de nombres. Del otro ya me has dicho, ¿no? Que es el mejor jugador, el tío más inteligente con el que has jugado, ¿no? Claro. Y esto. Él y el buitre. Él y el buitre, ¿no? De Zamorano, fíjate que no sé si os echabais las manos a la cabeza cuando os enteráis que Valdano se lo quiere cargar a él. ¿Te acuerdas? Llamavisca, o sea, dices, Sí, sí. pero Jorge, tío. Aquel año fueron los mejores, además. Sí, por eso. A ver, Emilio era una máquina de hacer metros para arriba y para abajo y con una calidad en el centro tremenda. Iván era uno de los mejores 9 del mundo. Lo que pasa que, bueno, Jorge al principio, yo creo que estaba Juanito Schneider. Sí, y Jorge le gustaba a Juan, porque Juan jugaba fuera del área, yo creo que jugaba más que Iván. Sí. Pero rematador como Iván, pues no sé. Bueno, yo luego tuve la suerte de estar con Zucker. Claro. Pero Iván, remates al primer toque en el área y de cabeza, no he visto también una cosa igual, ¿eh? Era tremendo, tremendo. ¿Entendiste que Luis Enrique se fuera del Madrid al Barça? Sí. Yo creo que él, además, llegó un momento en el Madrid que no sabía cuál era su sitio. Quiero decir, le ponían de lateral, de interior, por dentro, por fuera. Y a mí, bueno, él lo ha dicho alguna vez, ¿no? Que él siempre había sido un poco más del Barça. Y no, tampoco me sorprendió. Creo que el Barça hizo un fichajazo, porque Luis era, bueno, es que ha sido uno de los grandes también, yo creo que infravalorados. Luis es que estaba en todo y le pusieras donde le pusieras. Era goleador, era trabajador, era generoso, todo. Luis era el típico jugador de fútbol completo que ahora a los entrenadores les encantaría tener. No sé, un Fede Valverde de la vida. Pues Luis le ponías en cualquier sitio y lo hacía bien. Se entiende que sus equipos juegan como juegan, ¿no? Al final es un poco el reflejo de cómo era él como futbolista. Claro, o sea, al final está aplicándolo, ¿no? Claro, son todoterrenos. Son todoterrenos y son de mucho y anteponen esfuerzo. Siempre el equipo a la individualidad, como era él también. Claro, igual. Igual. Y bueno, parece que no le está saliendo mal. No, la verdad es que no le está saliendo mal. Fernando Redondo también me has dicho que el 6 por excelencia, ¿no? Crack, tremendo, mundial, o sea, todo en los entrenamientos, todo. Buen tío y con un sacrificio en el esfuerzo, en todos los partidos, los entrenamientos. O sea, solo vivía para el fútbol, no le veías por ningún sitio más, solo vivía para el fútbol. Seedorf. Bueno, Clarence, no le hemos nombrado, pero claro, otro fenómeno. Bueno, cuando llegó, ese es otro que hay otros que te dejan ciertas dudas a veces, ¿no? Pero ya cuando le ves chutar, dices, pero bueno, ¿dónde va este chaval? Va a romper el balón. Pero si era un crío de 23 o 24 años, bueno, era un crío. Nosotros teníamos 25, 26, tampoco teníamos más. Pero era posiblemente, o sea, entre físico y talento, posiblemente sea lo mejor que yo he visto en mi vida. O sea, tú le veías el físico y le veías el talento y dices, venga, no puede ser. Es imposible que sea tan bueno en todo. O sea, tiene que coger por algún lado. Nada, imposible. Un tanque y encima con una calidad técnica exquisita. Nada, además un tío fantástico. Zucker. Zucker, el mejor rematador a un toque. A un toque, bueno, yo no le vi a Hugo Sánchez. Es lo que te iba a decir. Hugo Sánchez siempre me han dicho que ha sido el mejor, pero yo lo que he vivido, lo de Davor, la finura con la que golpeaba el primer toque en el área de Davor era de no creer, o sea, de no creer. ¿Y Pella? ¿Mijatovic? Bueno, Pella era ¿cómo se dice esto? Un alma libre. O sea, Pella
cuando llegó, yo creo que revolucionó un poco el equipo por su manera de jugar. Y su manera de jugar era explosiva, totalmente explosiva. O sea, era todo explosivo. Todo lo que hacía, chutar, centrar, desmarcarse, pegarse con el de al lado, porque era peleón, ¿eh? Estos peleón, peleón, Pella. Y yo creo que nos sorprendió la calidad que tenía, la calidad individual, pero esa chispa que tenía, o sea, tenía un chispazo. Bueno, el gol que metió contra la Juve son 3 metros. 3 metros que solo lo podía hacer él. Yo creo que no hay nadie que... Bueno, igual Raúl lo podría haber hecho también. Pero entre él y Raúl, ahí andarían. Porque ya era una bomba de relojería. ¿Y Fernando Hierro es de los jugadores más completos con los que has jugado? Mejor. El mejor. O sea, el mejor central, a lo mejor, si tú tuvieras que hacer un equipo. No, el mejor jugador de fútbol. El mejor jugador de fútbol, el más completo en todas las facetas. Atacante, en fase defensiva, en animar a los compañeros, en hablarles, en sacar el balón. No, una locura. O sea, yo a Fernando Hierro de central he visto hacer un hat-trick. ¿Qué dices? Hombre, metió gol de falta, de penalti y de cabeza. En el Bernabéu, no me acuerdo contra quién fue, pero hizo un hat-trick. Cuéntame un central que haya hecho un hat-trick. No, es verdad. Es verdad. Era una locura. El dominio que tenía sobre su cuerpo, porque a él le gustaba jugar conmigo, sobre todo porque, claro, yo era muy rápido. Claro. Él me decía, tío, socio, pero claro, él no era tan rápido. Él era, la obsesión suya era estar siempre muy delgado, muy fino, para ser rápido. Y yo le decía, socio, tú tranquilo, tío, que estamos los demás para correr, tú solo la tienes que sacar bien. Porque nosotros, el resto, también éramos jugadores técnicamente buenos, pero sabíamos que el que tenía que sacar el balón era él, porque él era mucho más fino que el resto de nosotros. Entonces, completando todo lo que yo he visto en jugadores de fútbol, fíjate que yo he jugado con muchos, para mí Fernando es el jugador de fútbol, o sea, de verdad. Fíjate, hasta se le acercaría mucho Raúl por la forma de ser. O sea, Raúl creo que ha sido un crack en su mentalidad, en la mentalidad de querer hacer más y más y más y más y más, y corro más y meto más goles y entreno más. O sea, en cuanto a mentalidad, posiblemente Raulito ha sido top 3, pero en cuanto a futbolista podría ser top 3, pero Fernando para mí es el mejor con el que yo juego. Fíjate, y después hay otro jugador que quizás es no sé si es el menos reconocido, olvidándome de Pardeza, de la quinta, que es Rafa Martín Vázquez, ¿verdad? Que yo creo que tampoco se le ha hecho justicia a lo extraordinario futbolista que ha sido. Rafa, una locura. Lo que pasa que él, yo creo que su personalidad también, de ser un tío muy discreto, claro, correcto, un tío súper educado, por cierto, súper divertido, súper divertido. Yo, o sea, es de estos compañeros que dices, o sea, los viajes con Rafa eran inolvidables muchas veces. Cuando te he contado antes lo de Clarence Seedorf de técnica y fuerza, sí. Bueno, pues el que puede estar a la par es Rafa Martín Vázquez. Solo puede ser Rafa un tío con un físico tan privilegiado y con una calidad técnica tan privilegiada. Entonces, mira, ahora que me has hablado de Rafa, a Rafa le pongo en la altura, bueno, mejor dicho, a Seedorf en la altura de... Es que has jugado con tantos tan buenos, Rafita, porque ahora sabes quién se me viene a la cabeza, que también... pero Rafa... Adolfo Rafa Aldana. era... Otro pelotero. Bueno, Adolfo, a ver, lo que pasa es que, claro, esos son yo no sé si coincidiste un año, ¿no? Yo creo que en tu primer año. Porque después ya se fue al Depor. Sí. Pero que también era un pelotero. ¿Sabes qué pasa? Que esos jugadores tan altos y con tanta agilidad y habilidad, era muy difícil de quitarles el balón. Claro. Muy difícil, muy difícil. ¿Cuál es el delantero que más te ha complicado la vida, Rafa? El que más me ha hecho sufrir y me ha hecho correr ha sido Pénez. Lugo Hay que recordar a los chavales que Lugo Pénez era un delantero búlgaro que jugó en el Valencia, en el Compos. Un tanque en el Atlético Madrid. En el Atlético Madrid, es verdad. Un tanque. Lugo era tremendo. O sea, yo, aparte de grande,
de peleas, también otro que las devolvía, o primero te las daba y tú se las devolvías. Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando nos dicen, están todo el día hablando, no, es que en aquella época pegabais muchos palos. Digo, ¿tú sabes lo que recibíamos? Oh. ¿Tú sabes? Pero la gente no sabe lo que recibíamos de todos estos, ¿eh? Que en aquella época no era como ahora, que te tocan la cabeza un poco, te vas al suelo, entra el árbitro, pita el protocolo de golpe en la cabeza. Oh. Que por cierto, casi nunca les hacen nada. En aquella época, eso eran codazos de verdad. Los de ahora no son codazos, la mayoría, Siro, yo por eso me vuelvo loco en las retransmisiones. Ahora la mayoría no son codazos. Además, los jugadores de ahora saben que es todo tan delicado que en cuanto les tocan la cabeza se van al suelo y se para el juego. En nuestra época, los codazos eran de aupa. Y esos delanteros centros de 1,90, pues para un central como yo de 1,78, mi cabecita estaba a la altura del código, a la altura. Entonces recibías, te levantabas y venga, seguimos, tío. Esto va así. Pero Lugo era muy difícil de marcar, muy difícil. No, pero fíjate, hablas tú de los codazos y pues volvemos otra vez a lo de Tassotti. O sea, con Luis Enrique. Es que ese codazo en esta época sería penalti y expulsión, claro. Y 8 partidos. Ah. Ven, vamos. Que a mí me parece muy bien, ¿eh? Que, ojo, no. Me parece bien que todo esto del VAR y todos los protocolos protejan mucho más a los jugadores. Pero creo que hay muchos jugadores que se aprovechan de eso. Y me da pena decirlo, pero cada vez veo más mentirosos en el campo. Y lo veo tal cual, porque yo veo 14 partidos todas las semanas y ahora mismo me dices que te haga una lista, que no te lo voy a decir, te haga una lista de los jugadores más jetas de todo el campeonato. Lo que no entiendo los árbitros por qué siguen picando con algunos, porque son los de siempre, los de siempre. Pero bueno, esto es lo que hay ahora, sin más. Cuéntame alguna anécdota de Javi. ¿Te acuerdas así alguna sonada de Javi? ¿Cómo vivíais, por ejemplo, vosotros la guerra que tenía Javi con la prensa? Porque vosotros muchos erais amigos de Javi, evidentemente, pero también de mucha gente de la prensa. Sí, No sé cómo claro, lo vivíais claro. vosotros, esa guerra. Nosotros lo vivíamos con mucho cachondeo, Sí. con mucho cachondeo. Porque Javi aguantaba. Y a veces hasta decíamos, ¿pero para qué se mete? Le decíamos luego, joder, Javi, ¿para qué te metes? ¿Para qué van a meter? A tomar por culo, ¿qué pasa? ¿Me van a insultar a mí? Él era así, nosotros estábamos con él. Y eso también a nosotros nos vino muy mal, porque a nosotros nos daban mucha leña, ¿eh? Claro. Uno de los dos bandos nos tenía que dar leña sí o sí. O sea, eso estaba claro. Porque claro, nosotros nos acusaban de que si éramos la guardia pretoriana, de Javi, todas estas historias, ¿sabes? Julito, Zubi Sí. y yo. Y que íbamos porque éramos amigos de él y todas estas historias. Bueno, todas así, que también ha pasado muchos años y ya tampoco está todo pasado, ¿no? Todo pasado. Y yo creo que además cada uno éramos jóvenes. Yo ahora soy amigo de periodistas que en aquella época eran tan jóvenes como yo, que iban en un lado donde nos daban leña y porque nosotros éramos de Javi y ellos de la Morena, ¿no? Claro, claro. Y 30 años después, pues nos reímos y decimos, jo, madre mía, qué burradas unos de otros y tal. Pero ya ha pasado, todo eso ya pasó. Fue una época, pues, fea, porque es verdad que no creó un buen ambiente, pero nosotros, de verdad, Siro, yo no sé si algún otro jugador de aquella selección podría decir en algún momento que no, que nos vino muy mal, que por eso nos pasó esto o lo otro. ¿Qué va? Nosotros íbamos a las ruedas de prensa y nos moríamos de risa. Porque el rubio era bravo, que era lo que nos gustaba a nosotros. Y era bravo, y cuando se metían con él, pues él respondía. Y cuando alguien le decía, oye, cuéntame algo, decía, no, a ti no, se la cuenta al otro. Claro, es que había dos bandos. Está claro. Y el problema de todo esto, yo siempre lo he dicho, el problema parte de una pelea entre dos radios. Y a partir de ahí, todos los tentáculos de cada una de las radios van expandiendo pues toda la mierda que bueno en aquellos tiempos. Pero te puedo asegurar que a nosotros, en el juego, en cada partido, no nos afectaba. Y No, a Javi menos. Además, yo creo que Javi, si algo tenía es que os protegía mucho a todos los jugadores. O sea, primero os aislaba de toda esa problemática y después para él siempre erais los mejores. O sea, no sé si incluso era una táctica, a lo mejor, o en algún momento vosotros percibisteis eso como una táctica. Se hablaba mucho de que no lo hace, busca un enemigo fuera para unir más al equipo. No sé. Yo
llevo hace 40 años, no, 35 años que le conozco. Sí, con 20, yo tenía 20, sí. Nunca hubiera hecho él una estrategia de eso. Él es así. Él es así. Y sigue siendo así. O sea, él es protector de sus amigos. Y nosotros, la selección, éramos sus amigos. Claro. Y entonces él siempre va a proteger a sus amigos. No era una táctica para decir, bueno, venga, ahora les protejo para que se pongan cachondos los jugadores y jueguen mejor. Que no. Javi es amigo de sus amigos y Es muy verdad. enemigo de sus enemigos. Sí, También te muy lo digo. enemigo de sus enemigos, correcto. O sea, Correcto. las cosas son así, tal cual. No, es verdad, que en eso Javi no. Y además no ha cambiado, ¿eh? Sigue siendo el Igual. mismo. Y después con lo que le gusta el vacilar, os vacilaba, yo qué sé, cuando Julio Salinas falló aquella fumosa jugada, ¿le vaciló después en el vestuario? ¿Cómo era? Le sacaba chispa a todo. Sí, no, le Ah, sacaba chispa a todo y nos animaba a todo. Y al primero que le animó fue a Julito. claro. Al primero. Y además me acuerdo perfectamente. Porque además le trató como con lo típico de ¿para qué lloras? ¿Pero qué cojones estás llorando? Pues has fallado, pues ya está, no pasa nada. Así era Javi. ¿Qué partido fue? Contra Italia, ¿no? El día de Italia, sí. Fue el día de Italia que nos poníamos, yo creo que nos poníamos 1-0. Por delante. Nos poníamos por delante porque fue después cuando llega y tal. Sí. Y entonces Pasa que que le sacó hierro totalmente, vamos. nada. Javi, a ver, Javi todo lo que pasa en el fútbol, hay que aceptarlo de una manera o de otra, Siro. O sea, todo lo que pasa, la mala suerte, la buena suerte, el que un día tienes malo porque no sé qué, hay que aceptarlo. Esto es un deporte, por eso muchas veces no sé cómo la gente lo lleva más allá del deporte, ¿no? Es un deporte, es un partido de fútbol, donde puedes ganar, donde puedes perder, donde siendo mucho mejor puedes perder y siendo mucho peor puedes ganar. Esa es la grandeza de este deporte. Con lo cual hay que aceptar ciertas cosas. Y yo creo que es mejor estar con un entrenador que acepta ciertas cosas y te dice, oye, tío, ¿de verdad te vas a estar ahora tirándote los pelos porque has fallado una ocasión? Piensa ya mañana, en el siguiente partido, en la siguiente temporada. Y yo creo que tiene que ser así. ¿Cuál es el día que viste más jodido a Clemente? ¿Cuando lo de Nigeria? ¿Cuando nos eliminan en el Mundial 98? Bueno, yo creo que... No, el día de Chipre, el día de Chipre. Chipre. Sí, porque él ya sabía que estaba Sentenciado. sentenciado y, hombre, si hubiéramos ganado, me imagino que no se Claro. hubiera ido, pero claro, perder contra Chipre, con todos los respetos a Chipre, por supuesto, perder aquel partido supuso un golpe durísimo para nosotros, para toda la selección española, porque todavía después de haber visto el partido 3 o 4 veces, es Claro. inexplicable lo Explicable. que pasó. Es muy difícil de explicar lo que pasó. Pero bueno, por eso te decía lo del fútbol, que a veces pasa, y justo pasa en el peor momento porque él, claro, ya salió del Mundial muy tocado, porque no nos clasificamos en la primera fase. Claro. O sea, realmente fue muy duro no clasificarte en la primera fase. Pero bueno, yo creo que el día de Chipre fue día duro para él. Oye, tus fotos, claro, no son con cualquiera. O sea, tú tienes otra foto que es que te lesiona Zidane en la clavícula, ¿no? No, a mí no. ¿No? No. A mí Dice, sí ni me cuando ha tocado. Zidane le rompió, me dice Lorena, anécdota cuando Zidane le rompió la clavícula y ni se disculpó. Que no. Dile a Lorena que mira que la queremos mucho, pero a mí Sí. Zidane, mira, solo he jugado, además, creo que Es contra que yo no Sisu he jugado. recordaba esa. No, Me lo había escrito y digo, yo no me no, acuerdo de esa. no. A mí no. A mí no. Yo con Sisu he jugado 2 veces, creo que en la Eurocopa del 96, la que empatamos a 1, y en San Denis, en la inauguración de San Denis, que perdemos 1-0. Yo creo que no he jugado más partidos contra Sisu y contra Sisu no he tenido ningún altercado que yo recuerde. No, pues me ponía por aquí. Oye, cuéntame una cosa, ¿por qué Julen Guerrero no tiene cabida en Lezama ni en el Atleti? Bueno, pues eso, Siro, se lo tendrás que preguntar a la gente que trabaja en Pero te Lezama. Yo creo extraña, que, entiendo, ¿no? ¿O no? bueno, pero a ver, él es una persona que aquí sigue siendo, no sé, lo más de lo más con el Chopo, con Chechu, con Fidel Uriarte, con Zarra y con Panizo y Gainza, y luego va Julen. O sea, quiero decir que Julen aquí
sigue teniendo, bueno, un recuerdo inolvidable de todo el mundo porque Julen ha sido tremendo, ¿no? Lo que ha hecho en el Atleti. Pero no lo sé, no lo sé. Fíjate, él yo creo que ya hace muchos años se fue por otro camino para intentar tener una buena carrera de entrenador. Creo que la ha tenido en las categorías inferiores. Ahora yo creo que está en un impasse que no sé, porque la verdad es que hace tiempo que no hablo con él. No sé qué es lo que quiere hacer, pero sí, efectivamente, hombre, jugador como Julen, tenerlo en Lezama, pero claro, una cosa es tenerlo en Lezama, pero luego es tenerlo de qué, Claro, ¿no? claro, no de Donde él figura decorativa. que ayuda a los chicos, donde él se sienta realmente respetado. Entonces, yo creo que también eso habría que preguntárselo a él. Ya. ¿Estás de director deportivo cuando llega Nico Williams? ¿Cuando sube al Sí, primer equipo? bueno, sí. Bueno, Sí, él ¿no? cuando yo llego, él está en juvenil, que es el año de la Iñaki, pandemia. ¿y es cuando llega Iñaki o no? ¿O ya había llegado No, Iñaki? no, Iñaki ya Ya había, había no, llegado. Iñaki, sí, Ajá. sí, sí. Nico llevaba ya años en el Zama. Y cuando llegamos nosotros, yo creo que él estaba, pues no sé si en el cadete A o ya era juvenil división de honor, que por cierto tenían un buen equipo también. Y ya ha llamado la atención, ¿no? Sí, desde pequeño, desde pequeño. Bueno, mi hermano Oscar, Sí. que ha estado, no sé si hasta 15 años entrenando a las categorías inferiores en Lezama, eh, le tuvo a Nico, porque mi hermano siempre tenía a los pequeños, a los alevines, o sea, no de fútbol 7, de fútbol 11, Sí, pero ya los de 12, 13 años. sí. Infantiles. Chiles, eso es. Sí. Y Oscar le tuvo a Nico, sí. ¿Y te había Y hablado de él? Ya te decía. sí, claro, hombre. A ver, sobre todo primero porque Iñaki vino al juvenil, yo creo, y ya en el juvenil ya Iñaki ya íbamos a verle de vez en cuando a Lezama y ya decíamos, madre mía, vaya lo que está aquí desatado, ¿no? Y Oscar te decía el otro viene como un tiro. Yo, pues como venga mejor que el mayor, vaya par de chicos que vamos a tener, y así ha sido, desde luego. ¿Y te ha llamado la atención que se haya ido a jugar con Gana Iñaki y que Nico se haya quedado con la selección Bueno, española? ¿O? bueno, yo no me sorprende. Oye, Iñaki, me imagino que en algún momento habrá pensado que le podía llamar la selección española, no la han llamado, que yo sepa, y me parece muy bien que juegue con gana, ¿no? Bueno, tus antepasados están allí, Claro. los haitites, sus abuelos están allí, y creo que fue una buena decisión. Y luego lo de Nico, bueno, pues era normal que mucho no iba a tardar en jugar en la selección española. Rafa, ¿qué ha pasado en los últimos? Hubo unas declaraciones tuyas con un comunicado del Athletic Club de Bilbao. No sé si te apetece hablar de eso, me da igual. Si no No, es que da si igual. no- o sea, No, simplemente fue una conversación con José Monge en Onda, José Manuel, sí. En Onda sí, Vasca. en Onda Vasca y, y dije algo que lo sentía en ese momento así. Creo que con la gente de casa, en aquel momento estaba hablando de un compañero que había sido jugador del Atleti, me parece que no se portaron bien con él y punto pelota. Ya, pues, Luego, oye, decidieron sacar un comunicado como si yo fuera muy importante, lo cual, oye, mira, parece que me tomaron con mucha importancia, pero es igual, eso son cosas que ya pasaron hace unas temporadas y ya, ¿cómo es yo tu siempre digo que relación ahora? todo arreglado en la vida. En la vida no merece la pena ir a andar con tonterías. Yo creo que hay que ir con tu flecha bien derecha y ya está, ya que le guste bien y al que no también. Oye, una última y hablamos un poquito de actualidad y después ya te hago la encuesta que hacemos siempre. ¿Cómo ves el fútbol de ahora, este Madrid de ahora, estas incorporaciones que ha tenido, la llegada de Xavi Alonso? Bueno, me gusta mucho Xavi, me gusta mucho la personalidad que tiene. El Madrid no es el Leverkusen, con todos los respetos al Leverkusen. La presión es otra, los jugadores son otros y les va a tener que convencer que jueguen a lo que a él le gusta jugar. Si lo consigue, hará pues otra vez un equipazo, ¿Pero estás de acuerdo seguramente. en que en el Madrid necesitaba ese cambio, ese entrenador, digamos, sin quitarle Sí, méritos a Ancelotti, que ya no, sabemos que Ancelotti ha ganado lo que ha ganado, yo no digo que esto, pero yo creo que el Madrid necesitaba modernizarse a nivel de entrenador, ¿no? bueno, yo creo que más que modernizarse necesitaba otro entrenador.
Yo creo que no es modernizarse. Yo creo que eh, el ser moderno ahora de entrenador está muy de moda, valga la redundancia, ¿no? Hay muchos entrenadores No que sé si empiezan modernizarse ya... es el libreto. Los libretos también se quedan anticuados, Bueno, Rafa. O sea, si yo no bueno, digo que le ha ido sí, muy bien a pero, Ancelotti con su libreto, pero a lo pero es mejor que yo no, o sea, lo del libreto anticuado no, yo no le veo tanta diferencia. El fútbol es lo que es. Se pueden inventar muy pocas cosas. De los pocos que han inventado ha sido Pep. De los poquitos que empezaron fue Pep haciendo esos cambios, laterales por dentro, el otro por fuera, para aquí, para allí, para allí. Eso ahora lo intenta hacer otros muchos, el sacar el balón desde atrás, con muchos riesgos, todo fenomenal. Pero eso no es lo que está ahora imperando en el fútbol, porque mismamente el otro día vimos un España-Portugal fantástico, equipos verticales, rápidos, en cuanto robas vas, cuando pierdes robas. Quiero decir, el fútbol tiene muchas maneras de verse y yo creo que Ancelotti no está en ningún momento anticuado, para nada. Pero yo aún así creo que el cambio sí es bueno. ¿pero Creo por que es qué, bueno, pero Rafita? no porque, hombre, pues porque creo que Carleto ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y Y el hay veces que discurso hay igual, los jugadores, jugadores, ¿no? O cambias los jugadores o tienes que cambiar el entrenador, ¿no? Porque a lo mejor el discurso no, ya lo tienen muy, muy bueno, escuchado. No lo sé, segura, claro. seguramente, bueno, pero mira, ahí le tienes al Cholo. Ujú, Ese sí verdad. que tiene que tener el discurso rayado de narices. Y ahí sigue, ¿no? Y tampoco, digamos, que hablando como les gustan a algunos modernos sus planteamientos, tampoco es, y ahí sigue. Claro. Quiero decir, no me gusta ponerle el calificativo a los entrenadores de modernos o no. Lo que creo es que ahora hay mucha más diferencia entre tácticas entre unos equipos y otros. Y no pasa nada, cada uno va con lo que tiene y fuera, pero Carleto se merece todos los respetos porque creo que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia del Madrid, sin ninguna duda. Ajá, ¿el Barça de Flick te ha sorprendido? El Barça de Flick me ha encantado, aunque si yo hubiera sido central, seguramente lo hubiera mirado al banquillo 36 veces cada partido. Claro. Porque creo que se la han jugado muchísimo, les ha salido bien, pero ha habido muchos fuera de juego por menos de un palmo que se podían haber quedado los equipos contrarios mano a mano, ¿no? Pero a mí me ha gustado, sí, me ha gustado mucho, me ha gustado esa intensidad, me ha gustado el, o sea, ese perder el balón y decir vamos a Claro. atacar, a presionar hacia adelante, que es lo difícil, con una confianza tremenda en tus centrales, en los laterales. Bueno, yo creo que ha sido muy valiente y le ha salido bien. A mí me ha gustado mucho y él también me ha gustado porque le he visto quejarse muy poco. Es verdad que cuando las cosas te van bien no tienes por qué quejarte mucho, ¿no? Pero tuvo ese momento en noviembre, diciembre, que fue cuando el Madrid se puso por delante, 6 o 7 puntos, que eso es lo que más me cuesta entender de esta liga. O sea, me cuesta entender que el Madrid le llegara a sacar 7 puntos al Barça y que luego el Barça le ganara la liga al Madrid, la verdad. Pero me ha gustado Flick, me ha gustado su forma de ser, de hablar, creo que tiene muy claro su forma de jugar y les ha salido bien. ¿Y te decepcionó Xavi el año pasado? No me decepcionó. Yo creo que Xavi, uno de los problemas que tenía Xavi es que tenía que estar pegado al libro, a la piedra filosófica, filosofal, como lo queramos decir, del Barça, que es ese ADN, que este año nadie ha dicho nada del ADN. No he oído ni una frase a ningún periodista del Barça que diga, oh, este no es el ADN, porque según ellos siempre había que meter el ADN. Cuando estaba Ernesto Valverde no era ADN Cruyff. Cuando estaba Luis Enrique no era ADN Cruyff. Porque el ADN parece ser que es el toque, el toque, el toque, el toque, el toque, el buen fútbol, el gusto por el fútbol. Y llega un tío que dice, no, sí, a mí también me gusta tocarla, pero en cuanto podáis corréis y metéis goles. Y no he oído a ninguno acordarse del ADN Barça. Y eso me ha encantado. Quiero decir, están evolucionando, joder. Y a Claro. mí me encanta la evolución. Y creo que Xavi estaba muy preso de ese ADN Barça, de ese Barça arrollador de Guardiola, de dominar los partidos. Y creo que Xavi no se pudo escapar de ahí. Y creo que es un buen entrenador y creo que va a tener una carrera bonita, seguro. Pero creo que no se pudo escapar de ahí.
Te iba a preguntar algo que se me ha ido el santo al cielo. ¿Qué te iba a decir? Claro, pues Rafa. hablas del Barça y te olvidas. No. No, lo que te decía, te iba a decir algo que tenía que ver con el tema del. No. Esto, Exacto. que si sufres viendo los partidos del Madrid y del Atlético cuando se están jugando algo, Sí, o, sí. o ya eso se supera cuando ya llevas tanto No, tiempo. sufro. Sufro menos porque los veo en casa. Claro. Casi nunca voy a San Mamés porque casi siempre o estoy en Movistar en Madrid o tengo o hago el partido por la radio. Entonces a San Mamés hace como 3 años que no voy. Desde que salí yo de ahí de trabajar no he ido a San Mamés, pero por trabajo, no por Ya. otra cosa. ¿Y con el Madrid te pasa Pero igual? me pasa igual. Sí. Igual. He estado una vez porque quería conocerlo. Estuve la temporada esta, no la anterior, estuve un día con mi hijo en el Bernabéu, que me pareció la bomba, o sea, me pareció alucinante. En un Madrid-Getafe creo que estuvimos. Y también, y cuando juega el Madrid, también tengo nervios y también sufro cuando no le salen las cosas bien, ¿Y claro. te sientes reconocido y querido en Madrid? ¿Por la afición del Madrid? ¿Por la Sí, fíjate que gente? sí, y jugué pocos años. Quiero decir, que estuve 4 temporadas nada Sí, es más, ¿no? verdad. Y una en el banquillo. Pero sí, siempre he sentido cariño con la gente de Madrid y eso es algo que fíjate, siempre me ha sorprendido mucho para bien, porque yo al final ni he ganado Champions, Pero ni porque he eres hecho. un estilo de jugador que quiere mucho el Bueno, Bernabéu, que tú lo sabes. Así, de puede entrega, ser, de pelea, de defender mucho la sí, camiseta, sí, de puede, puede, no. puede tener ese punto por el que todavía me recuerden los de mi quinta, ¿no? Sí, seguramente sí, yo lo agradezco mucho, la verdad, porque creo que además el Madrid está hecho de eso. O sea, el Madrid está hecho de eso, ¿no? De gente que levanta al resto en el campo, ya sea por una gran jugada o por ir a hacer un corte en la banda. La gente te aplaude en el Bernabéu. Claro, Y claro. eso tiene, porque eso es parte del fútbol y de la esencia del Athletic Club y del Madrid, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que me alegra mucho que todavía alguien cuando vaya por Madrid, pues alguien se acuerde de mí, sí. ¿Has vuelto a jugar con los veteranos o no? ¿O por lo de la No, no, espalda? mira, Es que hay que yo decir que a me. la gente que el deporte profesional es insano. Yo siempre lo he dicho. Ah, El deporte profesional es insano. mira, Y tú, por ejemplo, llegaste a tomarte 50 pastillas al día, ¿puede ser? bueno, sí, eso fue por una lesión muscular, por unos médicos alemanes, además cuando ya estaba Jupp. No, pero yo cuando yo me retiro con muchos problemas de espalda. De hecho, en el 2014 me opero, me ponen 2 tornillos y una placa en una de las vértebras que la tenía salida de sitio y tenía muchos problemas musculares y sobre todo mucho dolor. Y yo ya en el 2014, yo me despido del fútbol en el 2002 y me tiro 12 años sufriendo, Como sin un dormir perro. bien. Y ya llegó un momento que ya, o sea, no podía jugar, no podía hacer nada prácticamente. Lo único que podía hacer era más o menos andar en bici, que en eso sí que es verdad que fue lo que sigo haciendo, sobre todo, ¿no? Andar en bici. Pero no, yo con los veteranos, con 40 años dejé de jugar con los veteranos del Atleti, con los del Madrid jugué algún partido también y con los del Atleti también. Y me da mucha pena, me da una rabia tremenda no poder jugar al fútbol, pero me conozco y ya que me gustaría jugar como antes, entonces me pegaría un pinchazo hasta en la oreja. O sea, hasta en la oreja, entonces sé que ya no puedo jugar al fútbol desde hace muchos años y me da mucha pena, pero es algo que he tenido que aceptar. ¿De Esa es tus la hijos realidad. ninguno se ha dedicado al fútbol? Ni. No, ¿O no, sí? no. Mi Nada. hijo jugó hasta, bueno, llegó a jugar en regional aquí, en juveniles y de chaval, la verdad es que metía muchos goles. Mi hija podía haber jugado al fútbol, lo que Claro. pasa que luego se metieron en el mundo del pádel y eso ya es otro, es otro. Bueno. Nada, esto es otro deporte, nada. Como el fútbol no hay nada. Pero sí son deportistas los dos, Bueno, además. eso es lo Mucho, importante. Y si no mucho. son de superélite, mejor porque tendrán mejor salud cuando se retiren Sin del duda, deporte. O sea que el sin deporte tiene duda. que ser para disfrutarlo. Mira, te hago un test que hago siempre. ¿Messi o Dime. Cristiano Ronaldo, Rafa? ¿Cómo? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Uf, para mí es una X. Una X. El mejor futbolista con el que has jugado. Fernando Hierro. Fernando Hierro. El entrenador que más te marcó para bien. Chechu Rojo. Chechu Rojo. Entrenador más cabroncete que tuviste. Javi.
Javi, ¿no? Compañero más divertido. Ostras. Pues mira, uno Luis de la Fuente. ¿Sí? Sí, Pero pues yo sí. jugué un año con él en el Te iba a decir, Atleti. si tiene pinta de curilla, de no. Sí, ya. Uno Luisito, para reírte divertido, y otro Pachi Salinas, sin duda. O sea, Bueno, Pachi me pero vamos, encaja más. Pachi es número uno. Sí, Pachi me Ya encaja más. Me encaja más. Igual que Julio, también me encajaría. El más aburrido, el más borde, así, más soso. Llámale como quieras. Soso, no, es que, Aburrido, así. a ver, Puede ser es que raro también, ¿eh? Puede ser el de. ¿cómo? Puede ser raro también, a lo mejor. Puede ser. No, porque eso se va a interpretar Por mal y eso, no, aburrido. Más no, aburrido, soso. no voy a dar nombres, sé algunos que no salían de noche y me parecía muy mal, pero no va a dar nombres. Vale. Hay muchos ahí. Una manía que tuvieras en tu época de futbolista. Jolín, pues fíjate, yo creo que a veces vendarme los tobillos porque nunca he tenido una lesión de tobillos, no sé para qué me los vendaba. Bueno, igual por eso, porque te los vendabas. Pues, Claro, joder. ¿Bar sí o no? sí, bien utilizado. Estoy contigo. ¿Tu gol más bonito o especial? Tampoco metiste muchos, pero bueno, algunos No, metí metiste. 8. Joder, Claro. metí 8. ¿Y te Pero acuerdas? metí uno de cabeza precioso al Sevilla con el Madrid, en el Bernabéu. Creo que fue la 95-96. Una falta de Quique Flores y metí un golazo. No te voy a decir al borde del área, pero por ahí andaría. Porque yo tengo que decir que iba muy bien de cabeza, lo que pasa que los entrenadores, no sé por qué, No te se dejaban empeñaban. subir. No, me tenía, como yo era rápido, me Ya, dejaban siempre para el atrás. corte, Y claro. yo te puedo decir que era muy buen rematador de cabeza. ¿Mejor estadio donde jugaste? Mejor estadio, el antiguo Samamés. Joder, qué bonito era ese campo. Buah. Afición, aunque sea rival, ¿qué más te impresionó? Ostras. Puede ser la tuya, cualquiera de las dos tuyas que has tenido, pero puede ser también una del rival que te impresionara, que digas, joder, vaya ambientazo. No, es que estaba pensando en algún rival, en algún campo, seguramente en Sevilla, ¿eh? Sevilla Betis, ahí ¿Sí? aprietan de la leche, ¿eh? Ajá. Si pudieras volver a jugar un solo partido de tu carrera, ¿cuál elegirías? El España-Italia. El España-Italia del Mundial Sí, 94. sí. Mejor amigo en el fútbol. Mejor amigo también, es muy difícil. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo muy buenos amigos Claro, y lo mejor que tengo es muy pocos enemigos. eso es lo más importante, Tengo Rafita. muy pocos enemigos. Te los Claro. contaría con los dedos de una mano, pero amigos tengo varios muy buenos. Ajá. Mourinho o Guardiola. Los dos, Igual que los Cristiano dos, Messi, ¿no? los dos, cada uno con su estilo, igual que Cristiano y Messi, cada uno con su estilo. Mou es un gran entrenador, grandísimo entrenador con su estilo. Y Pep, pues ha sido un revolucionario también a su estilo. El top 3 de futbolistas actuales. Ostras. Para mí, Pedri, para mí ahora mismo Pedri es el mejor. Luego tendría. Es que no quiero que sean siempre los mismos, porque Ya. me da rabia que siempre se les dé a los más regateadores, a los más. Que sé que son los buenos los que marcan diferencias. Pero creo que Pedri lo tengo claro y luego sería Mbappé Lamine. Mbappé Lamine. ¿Crees que esta selección nos puede hacer campeones del mundo? Eso no es Sí, pero. sí, ¿Sí? sí, sin duda, sin duda. A ver, hay 3 o 4 selecciones, yo creo que tan potentes como nosotros, pero nosotros estamos en la terna. Así como en la Eurocopa que ganamos, fíjate que yo tenía la sensación de que Francia estaba un pelín por delante, incluso Alemania, Es un verdad. pelín, ahora no. Ahora les veo a la par. O sea, Francia, Portugal, para mí Francia, Portugal y España con Argentina, esas 4 son para mí favoritas. Top 3 futbolistas con los que jugaste.
Bueno, ya lo he dicho, Fernando, Hierro, Raúl, ¿Y Laudrup? Fernando, Raúl y sí, sí, seguramente Michael, sí, sí. Sí, ¿no? Vale. Sí. Y ahora dame tu 11 histórico. Empezamos por Ostras. tu 11 histórico, pero no tienes por qué haber jugado con ellos. O sea, pero dices, oye, pues mi portero favorito, o Vale, va. Iríbar, yo qué sé, ¿sabes? Portero, está claro. El Chopo, vale, Iríbar. Lateral derecho, Bueno, lateral izquierdo, Maldini. Maldini. Lateral Estamos izquierdo, ahí, Maldini. estamos. Yo duraría con Eh, Roberto Carlos, ¿eh? También te digo, ¿eh? sí, sí, Rafita. sí, sí. No, a Roberto le iba a poner al lado, en el banquillo. Ajá. Maldini. Luego de centrales, bueno, Fernando Hierro. Fernando Hierro, uno de ellos. Y el otro, Goico. Goico. ¿Y de lateral derecho? De lateral derecho. Bueno, también puedes jugar con 3 centrales y 2 carrileros, pero bueno. No, como voy a ir quieras. a 4-3-3. 4-3-3. De lateral derecho, de lo mejor que yo he podido ver, posiblemente Cafú. Cafú. Vale. Vale. No Cafucas, ¿eh? No Lucas, ¿eh? Y luego en el medio campo, Centro del campo. el mejor medio centro para mí ha sido Fernando Redondo. Fernando Redondo. Y con Fernando Redondo, joder, tendría que poner a Xavi Xavi Hernández. Hernández. Está Iniesta por ahí también. Sí, pero es que no es que me... Sí, Claro. sí. Pero Fernando Redondo, Xavi, y le pondría, fíjate, te va a sorprender, ¿eh? Fede Valverde. Buah, es que es un futbolista. Total. Un futbolista. Y luego los tres de arriba, pues obviamente Cristiano y Messi y Pelé. Y Pelé. ¿Lo Que llegaste a ver? creo que es el mejor de todos. Bueno. Es que yo lo he visto jugar, ¿eh? Te has dejado fuera Maradona por eso, ¿eh? Sí, Pero no sé. Pelé, yo era mi ídolo. O sea, yo vi el Mundial del 70, tenía 14 años. Y yo dije, nunca más voy a ver un equipo como ese. Con Rivelino, Gerson, Pelé, Tostao. Bueno. Jairzinho y Pelé. Sí. Pelé que estaba, ya tenía, en el 70, pues ya tenía 33 años o 34, ¿eh? Era otra Yo cosa. he visto tantas jugadas y tantos partidos de él que en aquella época que les partían las piernas porque jugaban. O sea, era samba. Era samba. O sea, total. Sí. Rafa, muchas gracias. Bueno, Siro. Oye, muchísimas gracias, Rafita. A ver si coincidimos por aquí y comemos Seguro. o algo. ¿Qué vienes? ¿Fines de semana solo o qué? Sí, solo voy los sábados, pero si algún día entre semanas se forma alguna comida interesante, Por eso. Vale, Rafa. Se lo digo a Lorena y montamos algo. Un abrazo. Gracias por todo, Rafa. Abrazo. Chao.